Muy buenas a todos, soy Adam Martín y hoy quiero presentaros un tutorial introductorio sobre Corona Render. No vamos a entrar en detalles, simplemente vamos a ver por encima cómo funciona este motor de render. Hoy acaba de salir la versión comercial a la venta y tenéis, si queréis probar este motor de render, una versión demo que dura 45 días sin ningún tipo de limitación. Ni limitación de resolución, ni marca de agua, ni absolutamente nada. Lo podéis probar completo de forma gratuita durante 45 días. Lo que más me gusta de este motor de render es que es extremadamente sencillo de configurar. ¿De acuerdo? Es un motor de render que, si bien no es un motor Unbiased, porque tiene ya algunas características que nos permiten definir cierto grado de error y en un futuro va a tener más. Si bien no es un motor Unbiased, es tan sencillo de configurar como cualquier motor Unbiased. Básicamente nosotros podemos controlar todo nuestro motor de render desde esta pestaña de aquí. Y en la mayoría de las ocasiones, en un 90% de las ocasiones, ni siquiera vamos a tener que tocar ningún valor, porque la configuración que trae por defecto el motor de render está muy bien balanceada. Entonces, en esta pestaña de Performance nosotros controlamos el motor de render, básicamente. Podemos elegir de momento solamente para los rebotes primarios Patch Tracing, o lo que sería el equivalente a Brute Force en VRAI, y en los secundarios podemos elegir entre también Brute Force o una especie de Light Cache. Si lo empezáis a utilizar ahora, veréis que está esta otra opción, que es HD Cache, que va a desaparecer en breve, porque está aquí nada más que para ofrecer compatibilidad a los que estábamos utilizando la versión alfa hasta ahora. Entonces, utilizar la de UHD Cache. Perdón. Entonces, ¿cómo controlamos nuestro motor de render? Nosotros tenemos este valor de aquí, que nos permite controlar el balance que hay entre muestras primarias y muestras secundarias. Si no sabéis muy bien de lo que estoy hablando, tengo un tutorial muy completo sobre V-Ray donde podéis comprender esto y es aplicable a este motor de render y a cualquier otro, ¿de acuerdo? Si tenemos en nuestra escena unas necesidades muy grandes de muestras primarias o de anti-aliasing, pondremos un valor aquí más bajo, y si tenemos más necesidades de muestras secundarias podremos subir este valor. Pero ya os digo que la configuración por defecto va a funcionaros casi siempre. Luego tenemos un control de exposición, que ahora vamos a ver cómo funciona, y una serie de opciones generales, que una de las cosas buenas que tiene es que si dejáis el ratón encima de cualquier opción durante unos segundos, os aparece una descripción muy completa de qué hace exactamente. Cabe destacar quizás esta pestaña de aquí, que nos permite, si nosotros hacemos un render, por ejemplo, durante 4 horas, vamos a poner por caso, lo pausamos, lo guardamos y mañana o dentro de una semana podemos continuar donde lo habíamos dejado. Eso a mí me resulta bastante interesante. Entonces vamos a empezar a hacer pruebas con nuestra escena. Una escena súper sencilla, la típica tetera y un plano. Vamos a empezar a crear una luz, por ejemplo. Corona tiene dos tipos de luces. Unas luces normales, que pueden ser circulares, pueden ser discos, rectangulares o cilíndricas. Y otra de las cosas que a mí me parecen interesantes es que yo no tengo que crear nada más. Yo puedo crear una luz y sin necesidad de crear ninguna cámara ya puedo empezar a ver qué es lo que está pasando en mi escena. Le doy a render y ya está. Esto ya está renderizándome la escena. Para controlar la exposición, como no tengo cámara de momento, lo que puedo hacer es utilizar el control de exposición que trae el motor de render. Tengo un control simple de exposición que me permite nada más que establecer un grado de exposición, temperatura de color y compresión de brillos. Si vais a trabajar en lineal, que yo es lo que os recomiendo, no tiene mucho sentido modificar esta opción, porque al guardar a 16 o 32 lo podemos hacer en postproducción. Esto simplemente comprime los highlights, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que es extremadamente sencillo, porque yo lo único que necesito es crear mi escena. Puedo, por ejemplo, si quiero ver un objeto en detalle, no tengo que crear una cámara específica ni nada. Puedo acercarme a ese objeto y ver lo que está pasando con él. Hago un render y mi exposición la puedo cambiar en cualquier momento, ¿de acuerdo? O bien utilizando este control simple de exposición, o si estoy más familiarizado con el control fotográfico de exposición, pues puedo usar este otro valor fotográfico de exposición. Muy sencillo de utilizar. Las luces tienen pues lo típico, un color, tienen un radio, etc. Muy sencillo. Bien, llega un momento en el que evidentemente queremos una cámara en nuestra escena porque queremos guardar una serie de vistas que nos resultan agradables para renderizarlas en nuestro proyecto. Bueno, pues Corona no tiene una cámara propia, pero puede utilizar cualquiera de las otras cámaras. Por ejemplo, podemos utilizar una cámara estándar y renderizar sin ningún problema.
O podemos utilizar, si lo preferimos, una cámara de V-Ray, por ejemplo. No hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? El control de exposición lo seguimos teniendo disponible en el motor de render en cualquier momento. Pero ¿qué pasa si tenemos 7 cámaras, por ejemplo, y 7 exposiciones diferentes? Para poder controlar la exposición en lugar desde esta pestaña, desde la cámara, en Corona se hace añadiendo un modificador que se llama Corona Camera Mod a cualquier cámara. En ese momento esta cámara pasa a tener unos controles de exposición individuales, ¿de acuerdo? Y serán diferentes para cada cámara. Pensad que cuando yo activo este control de exposición, esto ya no funciona si renderizo desde esta cámara, ¿de acuerdo? Yo ahora me he puesto en esa cámara, le doy a render y ya no importa lo que yo introduzca aquí porque ahora la exposición está siendo controlada desde la cámara. Tiene el inconveniente de que ya no es en tiempo real, pero siempre podemos desactivar este parámetro, hacer nuestro render, averiguar la exposición que nos gusta en tiempo real y una vez que la hemos averiguado, copiamos estos parámetros a nuestro modificador, ¿de acuerdo? Y ya quedaría guardada esa cámara con esos parámetros. También podemos iluminar, por ejemplo, utilizando en lugar de una luz, pues podemos utilizar un sistema de sol, muy similar al que tiene V-Ray, por ejemplo. Podemos crear nuestro sistema de sol y le definimos una rotación y le definimos una inclinación del sol, ¿de acuerdo? Con esto es con lo que configuraríamos el sol. De momento no se nos ha creado en la pestaña Environment ningún cielo. Si queremos crear un cielo tenemos que en nuestra luz darle a este botón de aquí. Y se nos crea automáticamente un cielo que está linkado a nuestra luz. Vamos a hacer un render para que veáis cómo funciona este sistema. Obviamente la intensidad del cielo era mucho más alta que la luz que yo estaba utilizando hasta ahora. Pero puedo siempre controlar la exposición desde aquí, ¿de acuerdo? Vamos a poner valores un poquito más reales. No, perdón. ¿Veis? Si tenéis activado el Corona Camera Mod, no podéis configurar la exposición desde aquí, ¿de acuerdo? Es quizás el único truco, por así decirlo, que tenéis que tener en cuenta. ¿Veis? Ahora ya que estoy utilizando, que tengo desactivado el Camera Mod, pues yo puedo modificar desde aquí la exposición en tiempo real, ¿de acuerdo? Puedo modificar la inclinación del sol. Es un sistema de cielo, pues como cualquier otro, como pueda ser el de V-Ray, como pueda ser el de cualquier otro motor de render. Y también podríamos utilizar un HDRI. En el caso de Corona no es necesario crear ninguna luz para el HDRI. Simplemente nosotros tendríamos que poner en el environment nuestro HDRI. Podemos utilizar el environment de 3D Studio o Corona tiene una pestaña personal de environment. Da exactamente lo mismo ponerlo aquí que ponerlo aquí. Vamos a crear nuestro HDR. Podemos utilizar cualquiera de los mapas de HDR, el de 3D Studio o el de V-Ray. Yo prefiero utilizar el de V-Ray porque tiene más opciones de control. Vamos a seleccionar... Bueno, aquí tengo de hecho un HDR ya listo. Vamos a ponerle nuestro HDR en nuestro cielo. Y ya está, eso es todo lo que tendríamos que hacer, ¿de acuerdo? Y nos vamos a nuestra cámara y hacemos un render. Veréis que ahora se está iluminando con el HDR. Obviamente nos pasa lo mismo que nos pasaría en cualquier situación. Si el HDR no tiene suficiente exposición, pues sale oscuro. Si queréis, por ejemplo, yo normalmente cuando hago este cambio, o sea, si estaba iluminando con un cielo y de repente introduzco un HDR que está simulando un día soleado, pues en lugar de cambiar la exposición, prefiero cambiar la exposición del propio cielo, porque es lo que me intenta, es lo que quiero simular, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues le puedo poner valores un poco más altos. Como cada HDR tiene una exposición diferente, no hay unos valores universales, ¿de acuerdo? Esto tendréis que ir... Si el HDR ha sido pensado para un motor de render, tendrá una exposición, y si ha sido pensado para otro, tendrá otra. Y aquí estamos ya iluminando con nuestro HDR. Podemos también... todo lo que podemos hacer en V-Ray lo podemos hacer aquí. O sea, podríamos, por ejemplo, cambiarle la gama a este HDR para que sea más contrastado, aunque a mí eso no me gusta demasiado, pero bueno, para ver que todo se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo. Si yo quisiera ya guardar esta exposición, me podría ir a la cámara, activar mi Camera Mod y ponerle estos valores de aquí, ¿de acuerdo? Yo simplemente tendría que poner los mismos valores de ahí. Y ahora cuando hiciera el render obtendría el mismo resultado, ¿de acuerdo?
Vamos a ver un poco los materiales, aunque ya os digo, son iguales que los de V-Ray, con algunas pequeñas diferencias. La diferencia más significativa que cabe la pena destacar ahora en esta pequeña introducción es que nosotros tenemos un control de nivel que afecta tanto al color como al mapa que estemos usando. Si por ejemplo pongo un mapa de color negro, perdón, un mapa de color blanco, porque negro, y le digo que utilice el 0,5, pues va a utilizar el 50% de ese color, ¿de acuerdo? Si le digo pues 0,1, pues 10% y así sucesivamente. Es útil en algunas circunstancias cuando tenemos información pues de albedos, de materiales y demás. Como yo estoy preparando un tutorial muy completo sobre materiales, tanto para V-Ray como para Corona, de momento esto no lo vamos a ver demasiado. Cabe destacar quizás que para desactivar el índice de refracción en Corona no tenemos ninguna pestaña, sino que tendremos que introducir aquí el valor 999, ¿de acuerdo? No es que hayamos subido tanto el IOR que parezca que está desactivado, es que de esta manera lo desactivamos, ¿de acuerdo? Cuando ponemos 998 no, pero si ponemos 999 desactivamos el control de IOR y a partir de ese momento pues lo podemos controlar, por ejemplo, con un fall-off si lo preferimos o como nosotros queramos. Vamos a crear, por ejemplo, un material, vamos a crear una esfera cromada completamente. Veis que por defecto tenemos un color blanco, pero como el nivel está en 0, no tenemos ningún tipo de reflexión, ¿de acuerdo? Tenemos que subir el nivel para tener reflexión. Vamos a aplicársela a nuestra tetera y vamos a renderizar. Y veis que vamos a tener un espejo perfecto, ¿de acuerdo? Si en lugar de querer un espejo perfecto queremos menos índice de refracción, pues lo podemos bajar aquí. Ya os digo que yo en todo esto voy a entrar en mucho detalle porque estoy preparando un tutorial muy completo sobre materiales. El glossiness es ligeramente diferente a V-Ray. Si vosotros estabais acostumbrados a una serie de valores, por ejemplo en V-Ray cuando poníamos 0,7 ya era un glossiness muy bajo. Aquí hay que bajar mucho más para obtener los mismos resultados, ¿de acuerdo? De manera que igual tenéis que poner valores pues muy bestias, como 0,2 o 0,3 para crear algún tipo de materiales. Simplemente es un modelo distinto de material, entonces pues los parámetros son ligeramente diferentes. Dejarme crear un material para el suelo y vamos a hacer un render. ¿Veis? Aquí tenemos nuestra tetera cromada. Podríamos crear un plástico, por ejemplo. Vamos a crear una especie de plástico. Sí, bueno, este no. Vamos a crear un plástico en nuestra tetera, no en nuestro suelo. Plástico rojo, por ejemplo. Vamos a ponerle un IOR de plástico. Y veis que los materiales pues no tienen ningún misterio, son exactamente igual. Si queremos que el plástico sea más reflectante, pues le ponemos un glossiness mayor. Por defecto, el sombreador que está utilizando ahora mismo es el GGX o algo parecido a lo que tenemos en V-Ray como GGX, ¿de acuerdo? Y este sería nuestro material. Podemos volver a nuestra vista perspectiva y seguir haciendo renders y veréis que como tengo la misma exposición puesta en mi control de exposición que en la cámara, yo puedo orbitar alrededor de este objeto y hacer pruebas sin necesidad de ningún control adicional de exposición, ¿de acuerdo? Puedo modificar la temperatura de color en tiempo real también. Es muy sencillo de utilizar y ya veis que es un motor bastante rápido. Pensad que esto es brute force, ¿de acuerdo? Voy a mostraros ahora un ejemplo un poco más práctico para terminar de ver esta introducción con una escena personal, con un vehículo. Voy a utilizar esta escena personal para hacer estas pruebas. Lo que quiero comprobar aquí es cómo funciona el modo interactivo, ¿de acuerdo? De la misma manera que otros motores de render, pues Corona tiene un modo interactivo. Todas estas pruebas que yo voy a hacer las estoy haciendo con un ordenador que no es nada del otro mundo. Estoy utilizando un i7. Mi tarjeta gráfica es una GTX 660, o sea, no tengo una estación de trabajo muy potente ni nada por el estilo. Ya veréis que a pesar de eso, pues el sistema interactivo con una máquina muy modesta como es la mía, funciona bastante bien. Lo primero que vamos a hacer es activar esta pestaña de aquí y le vamos a hacer clic en la perspectiva que queremos utilizar de forma interactiva. Y él ya se pone a renderizar de forma interactiva. Ahora mismo, como no hay ninguna luz activa, pues está renderizando en negro. Vamos a activar una luz para que vayamos viendo poco a poco qué es lo que está pasando aquí.
la primera vez que creéis la luz o que hagáis algún tipo de operación igual puede ralentizarse un poco, pero luego va bastante fluido. Bien, entonces nosotros creamos nuestra luz y lo bueno que tiene este sistema interactivo es que podemos, pues eso, de forma interactiva, introducir modificaciones. Pues podemos cambiar, por ejemplo, la direccionalidad de nuestra luz y lo vamos viendo representado de forma interactiva. Bueno, los que ya estéis acostumbrados a trabajar de esta manera, pues sabréis que tiene muchas ventajas, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ver en tiempo real, pues, las luces y las sombras. Podemos, por ejemplo, pues, configurar esta luz para obtener el efecto que nosotros estemos buscando en nuestro modelo, ¿de acuerdo? Podemos acercarla, podemos alejarla. Es muy interesante para tener un primer vistazo de lo que está pasando en la escena. Y luego, posteriormente, pues podemos configurarla para renderizarla utilizando el método normal de render. Voy a activar los materiales, que ahora mismo están todos desactivados. Y veis que con este sistema nosotros pues tenemos mucho control sobre dónde colocamos los reflejos, dónde podemos hacer esta luz más grande, por ejemplo. Podemos crear más luces y vamos teniendo un resultado interactivo de lo que está pasando en la escena. Esto hace que el sistema de trabajo sea muchísimo más rápido de lo que sería si tuviéramos que ir probando una a una las luces, ¿de acuerdo? Entonces podemos ir iluminando nuestra escena de forma muy rápida y muy sencilla. Como os digo, este vehículo pues es muy viejo y tiene muchos problemas en la geometría, entonces bueno, no se marcan demasiado bien los reflejos, pero veis que resulta muy sencillo iluminar nuestra escena de esta manera. Podemos hacer cambios, por ejemplo, dejarme seleccionar la chapa del vehículo. Yo ya tengo aquí listos un montón de materiales. Podemos ver de forma interactiva pues cómo le sientan distintos colores a nuestro modelo. Nos abre muchas posibilidades para trabajar de forma mucho más rápida. Y si queremos también podemos de forma interactiva pues orbitar alrededor de este modelo, ¿de acuerdo? No hay ningún inconveniente. Veis que tarda un poco en refrescarse, pero bueno, en mi opinión, teniendo en cuenta la máquina que estoy utilizando, funciona muy bien, la verdad. A mí me resulta de mucha utilidad. Podemos también tener una previsualización en tiempo real del motion blur. Nosotros, por ejemplo, ya tengo aquí una cámara que tiene configurada una distancia de enfoque, que bueno, en este caso es muy sencillo porque yo le he puesto la distancia de enfoque que hay de la cámara al faro, por ejemplo, ¿de acuerdo? No tiene ningún misterio. Y ahora en nuestro motor de render lo que podemos hacer es, por ejemplo, activar la profundidad de campo. Va a tardar un poco en actualizarse y vais a ver que pues, aquí ya empezamos a tener una representación visual de la profundidad de campo. Y podemos cambiarla, por ejemplo, en nuestra cámara. Podemos enfocar lejos, por ejemplo, a la parte de atrás del vehículo y veréis cómo pues, se actualiza. Obviamente, como es un efecto bastante pesado, pues tarda un poco en calcularlo, pero veis que es relativamente rápido. Y si tenéis una máquina de trabajo mejor, me imagino que este proceso irá muchísimo más rápido. Ahora estamos enfocando ahí por el espejo, entonces resulta muy útil porque para cosas como, por ejemplo, la profundidad de campo, podemos tener un feedback instantáneo de lo que está pasando en la escena. Lo voy a desactivar. Podemos probar con
distintos materiales, podemos acercarnos a nuestros puntos de interés. Bueno, en fin, es una forma de trabajar muy rápida. Bueno, pues de momento hasta aquí va a llegar esta pequeña introducción a Corona. Tengo planeado hacer un tutorial mucho más completo sobre este motor de render. Y pronto, ya os digo, voy a lanzar el tutorial sobre materiales, que creo que va a estar muy bien porque estoy dedicando mucho trabajo. Y vamos a ver cómo crear materiales muy realistas y utilizando criterios bastante sólidos, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado esta pequeña introducción a Corona y nos vemos en la próxima.